En playoffs al día, en ritmo, el equipo de Detroit perdió su primer partido contra los Knicks de una manera sorpresiva. Un 21-0 que no pudieron interrumpir en el último cuarto permitió que Nueva York le pasase al frente a un equipo que les aventajaba al término del tercer cuarto para Nueva York alzarse con la victoria. Esta vez estuvo un poquito más preparado en el segundo partido de Detroit y no se repitió esa hazaña. De hecho, ganaron el partido, nivel la serie y les robaron la localía al equipo de Nueva York. Primer triunfo para los Pistons en playoffs en 6,700 días. Increíble. Lo analizamos en detalle qué pasó y qué no pasó en el caso de Nueva York con el coach Carlos Morales en playoffs al día en ritmo. Comenzamos con el partido, Carlos, que nos tocó a nosotros anoche el honor de narrar y comentar para D2, que es la plataforma, el Fast Channel, que tiene Caracol Sports en toda Colombia. Detroit contra los Knicks. Detroit, por supuesto, recordemos, víctima de un 21-0 en el último cuarto de los Knicks, que los fundió y los sacó de juego. Parecían que no sabían cómo jugar básquet en la chiquita. Este partido, Carlos, tuvo un tenor distinto de principio e inclusive fin. Sí, de hecho, fue un partido en el que ambos equipos, ninguno de los dos equipos lanzó bien, particularmente bien de campo, y tenían dos jugadores cargando, un jugador cargando a cada equipo, ¿no? Cade Cunningham, que había quedado a deber un poquito en el primer partido, a pesar de que terminó con 21 puntos y 12 asistencias, pero no había lanzado bien y había incurrido en muchas pérdidas de balón. En este partido empezó a cargar a Detroit desde el principio. Y por otro lado, lo mismo con Jalen Brunson. Jalen Brunson, a pesar de la victoria del partido anterior, se había venido a encender en la segunda mitad y particularmente en el último cuarto. Aquí empezó a anotar desde temprano y a cargar con la ofensiva del equipo, porque otros jugadores con los que se cuenta mucho no parecían, empezaban a carburar ofensivamente. El caso de Karl Anthony Towns, el mismo caso de Bridges, que por segundo partido consecutivo no está encendido. También Hart tuvo un partido bastante malo ofensivamente. Y en el otro lado, jugadores como Tobias Harris, que había cargado con el equipo en el primer partido, tampoco tuvo un buen arranque. Hardaway no encestó ni un solo punto, Hardaway Jr. Así que era un partido con un tenor un poquito distinto. Y recuerdo, Álvaro, que en la transmisión te mantenías hablando de los muchos tiros abiertos que falló Nueva York, pero no es para menos. Detroit también falló muchos tiros abiertos. De hecho, un 44% de campo para Detroit, un 42% para los Knicks. Y si vamos a los 3 puntos, los Knicks tiraron mejor que Detroit. 29% de triples para los Knicks. Esto es malísimo. Pero 22% para Detroit, que es pésimo. Fallaron los primeros 8 intentos de triple. No intentaron tiro libre hasta el final de la primera mitad. Una cosa rarísima, un partido muy raro, pero Detroit llevando la iniciativa. Una cosa que hizo muy bien Detroit, Martín, fue acelerar un poquito la marcha. Uno ve el marcador 100-94, triunfo de los Pistons, y bueno, partido de poca anotación, pero hubo intento de llegar un poquito más temprano antes de que se cuadrase la defensiva afamada de Tom Thibodeau en la media cancha, y francamente les funcionó. Y la otra cosa que hicieron es que en vez de intentar tanto pick and roll por el centro y por ahí se filtrase Cade Cunningham, que le encanta penetrar en eje central, lo echaron a un lado. Y usualmente daban hasta 1 contra 1, aclarados, y él los pudo utilizar muy bien, Martín. Sí, por momentos, y permítanme la comparación, me pareció un partido de los Knicks 2025 contra los Knicks del 2024. Detroit con un base, semi heliocéntrico, con un base, con jugadores que pelean mucho, que defienden de manera muy férrea, que se abren después a las esquinas y a la línea de triple para buscar el tiro exterior. Me pareció un equipo muy similar, o me hizo acordar a lo que veíamos de los Knicks el año pasado. Del lado de los Knicks, un equipo diría, con un poco menos de alma que lo que era el año pasado. Es verdad que ya los vimos en otro partido, pero en comparación a los playoffs, me pareció que lo dejaron, como se dice en inglés, lo dejaron cocinar demasiado a Jalen Brunson. Y los involucraron, pero no tuvieron injerencia positiva a Mikal Bridges. Karl Anthony Towns, que como dijiste, o no sé si lo dijiste, no intentó un tiro de campo en la segunda mitad. Karl Anthony Towns. Josh Hart tampoco estuvo tan consistente en ataque. OG Anunoby por momentos tuvo algunos tiros de campo para acompañarlo a Brunson, pero tampoco tanto. Me pareció que Detroit, incluso si Knicks hubiese ganado el partido 2, se hubiese puesto 2-0, hubiese estado muy cómodo en la serie, pero Detroit se hubiese ido con buenas sensaciones de este partido.
Creo que los Knicks tienen que ajustar un poco, o ajustar bastante. Si quieren llevarse esta serie seguro, pero avanzar lejos en playoff, creo que tienen muchas falencias y le falta mucha consistencia como equipo. Y es algo que Thibodeau tendrá que ajustar. Eh, Así es, y Carlos, mi comentario de que tiros abiertos, cerrados, para mí fue muy simplista. Cuando yo veo un poquito el partido de segunda ocasión anoche, en las altas horas de la madrugada, me doy cuenta, Carlos, de que subestimé el hecho de que Detroit cerraba bien el tirador. Que en ese tiro que parecía abierto, cuando el tipo tomó el balón, el Nick empieza a cuadrar su mecánica de tiro al aro, en ese momento se veía abierto y de repente entraba un miembro de los Pistons a verdaderamente molestar. Y el comentario que hicimos anoche en la transmisión es que estaba incómodo Nueva York tirando, aún los tiros abiertos. O sea, Nueva York estaba un poquito apresurado, un poquito ansioso, y se notó en todo el partido. Cuando Tobias Harris, por ejemplo, marcó 1 contra 1 a Karl Anthony Towns, que en el primer partido era negocio para Towns machacarlo y llevarlo adentro, lo limitó, entre comillas, a 5 de 11 de campo. Y el último tiro, como menciona Martín, de Karl Anthony Towns en todo este partido, incluyendo tiros libres, fue con 5:20 por jugar en el tercer cuarto. O sea, cuarto y medio sin mirar el aro. Jugó los 12 minutos del último cuarto y no intentó un solo tiro. ¿Cómo explicas todo esto, Carlos? El hecho de que las defensivas se impusieron, pero el hecho de que las ofensivas no pudieron solucionar absolutamente nada. Yo creo que específicamente con eso de los pocos disparos y cómo terminó sin disparar en el último cuarto Karl Anthony Towns, hay que observar el juego de nuevo para ver cuánto de protagonismo tuvo Bronson. O sea, llegó un momento que parecía que Bronson le iba a prestar el balón a sus compañeros, pero para que se lo devolvieran inmediatamente. Y yo pienso que eso tuvo mucho que ver. O sea, estaba encendido, no hay duda, Bronson estaba cargando bien, pero si te das cuenta, los últimos 3 intentos de 3 puntos que tomó, los falló. Y fueron tiros clave, ¿no? Sin embargo, vemos varios jugadores que estaban cediendo el protagonismo. Y creo que lo estaban haciendo a gusto. O sea, no es nada de que hubiese ganado el juego demasiado Bronson y los demás estuvieran molestos, no. Ellos vieron que él la estaba metiendo y se la estaban entregando para que él trabajara. Me hiciste recordar un poquito a José Juan Barea, que cuando hacía un pase inmediatamente corría hacia el blanco de su pase y daba palmadas. Dámela de vuelta, dámela de vuelta. Que tú eres escaparate. Buenísimo. Diferencia de tiros libres intentados. Al final del partido, lo notamos en la transmisión, 19 para Nueva York intentados, 34 para Detroit. Cuando yo vi y narré el partido, mencioné esa disparidad, pero no me pareció extraña, no me pareció inusual. Mira que hubo mucho contacto, Detroit y Nueva York, por supuesto, pero no sé, Carlos, la sensación que tuviste al ver el juego, ¿viste algo que decías, bueno, esto está mal, o esto está desigual? No es de estas situaciones donde tú ves que el silbato es de una manera en un lado y de otra manera en el otro lado. Yo creo que Detroit estaba forzando. De hecho, si fuéramos a buscar una estadística específica, los puntos en la pintura, en la llave, dominó Detroit por poco, por 6 puntos. Pero además de eso, los puntos en segunda oportunidad estaban parejos, los puntos en fast break estaban parejos. La diferencia grande estuvo en los rebotes. Yo pienso que el equipo que fue más físico, que fue más a los rebotes, ese fue el equipo que ganó anoche y ese fue el que se ganó los viajes a la línea de tiro libre. Si te das cuenta, cuando entra la situación de Nueva York de tratar de cerrar el partido, de que nos va la vida ahora, es ahora o nunca, ahí comenzaron los viajes a la línea de tiro libre de los Knicks. Ahí comenzó Bronson a sacar faltas personales que algunas incluso pudieran haber sido cuestionables, ¿no? Porque él básicamente se abalanza sobre el rival y le saca la falta. Así que cuando Nueva York se puso agresivo a atacar el aro, también fueron a la línea de tiro libre. Interesante. Y Martín, ¿qué te parece la treta o el comentario de Thibodeau de la queja de que hay desbalance en las faltas personales? Bueno, las hay en lo cuantitativo, pero estoy de acuerdo con Carlos en que realmente no hubo un cambio de criterio o una disparidad de criterio de los árbitros. Sí vi un poco que en el último cuarto empezaron a cobrar un poco más de faltas o empezaron a endurecer un poco el criterio. Cobraron esa típica falta en la que Branson, fue el caso de Branson, pero puede ser cualquiera, que le salta encima al defensor y le cobran la falta de 3.
o faltas un poco más pequeñas. De hecho, Ausar Thompson se termina yendo expulsado por la sexta falta. Creo que hubo sí una disparidad de criterio entre cuartos, pero no entre equipos. Cuando cambiaron de criterio fue también para los dos. Marco nos pregunta qué aplicación utilizamos para los partidos. Es solamente para Colombia, Marco. Se llama D2 de ITU. Es gratis. Si eres colombiano, descárgala, porque hay mucho material deportivo y no deportivo que es absolutamente gratis. Y como mencionamos siempre, Carlos, yo no puedo pensar en otro país donde puedas ver juegos de NBA gratis. O sea, no se me ocurre. La NBA hay que pagar de una manera u otra. Bueno, aquí, con tal de que tengas un móvil, un dispositivo, lo puedes ver gratis. Un pequeño comentario al calce, Tincho. Lo hablamos, Carlos, yo anoche en la transmisión. Quiero tu opinión. Ya se empieza a escuchar en la liga, incluyendo por jugadores, de que el heredero al trono de lo que llaman casa falta o casa cobro de James Harden, la barba Harden, es Jalen Brunson. Como que está, como que, oh, y otra interrupción, oh, está tratando de en cada jugada sacar ventaja. ¿Lo ves así? Es una manía que empiezan a. Me parece que es prácticamente inevitable de los jugadores que empiezan a tener mucho la pelota. Primero confían mucho en sus tiros, o sea, siempre confían mucho en sus tiros, pero la primera instancia es ver que los meten mucho, los meten con consistencia, que tienen mucho la pelota. ¿Y qué se le puede agregar a ese juego? Bueno, que además haya algunas faltas personales e intentar forzarlas. Creo que Jalen Brunson fuerza bastante faltas. No sé si diría que es el único heredero al trono de James Harden sentándose entre temporadas y leyendo el reglamento para ver qué le puede ganar a los árbitros. Creo que es Brunson, pero que también son otros jugadores. Bueno, y también tuvo de modelo a Luka Doncic cuando estaban juntos en Dallas, Ni así hablar. que Sí, hay sí. otro que está acomodándose en el trono. Por último, Carlos, la instrucción técnico-táctica de Tibo, los ajustes e instrucción que le va a dar a este equipo de Nueva York para ir a ganar un partido allá en el horno. Bueno, yo no creo que haya mucho técnico táctico que cambiar realmente. Nueva York juega de una manera, pero obviamente Nueva York no se puede dejar dar el lujo de ser dominado en los rebotes de la forma como lo fue dominado en este segundo partido, número uno. Y número dos, cómo uno dirige, cómo uno entrena. Metan la bola, muchachos, porque los tiros que tomaron son los tiros que usualmente toman y no estaban entrando. De hecho, a pesar de los 19 puntos de Bridges, falló creo que 8 de los 11 intentos de tres puntos que tomó. Y ya mencionamos los otros jugadores, Anunoby, que tuvo un gran primer partido, no tuvo un buen juego anoche. Y entonces, no veo cosas que tú digas, fallaron en esto. Les está haciendo mucho daño esta presión defensiva o este cambio defensivo o este pareo. No, simplemente fueron dominados en las tablas y fallaron tiros. Para aquellos que siguen este equipo de Nueva York regularmente, ustedes entienden perfectamente lo que voy a decir ahora. Este año, esta no es la primera vez que le pasa a Nueva York, incluyendo en su propia casa. Hay partidos que Nueva York está maldito con el aro y no entra el triple, particularmente. ¿Y qué quieres que te haga? Hoy no fue su día. Y han perdido juegos en casa contra rivales inferiores porque ese día no le entró el triple. Y eso le pasa a cualquier equipo, pero le pasa notablemente a Nueva York. Así que vamos a ver si es un ejemplo de eso o si es Detroit, que hay que empezar a reconocer que también sudó la gota gorda. Un último comentario. Kate Cunningham, con más de 30 puntos y 10 rebotes en este encuentro, se une a Chauncey Billups, que lo hizo en una ocasión, y al legendario Isaiah Thomas, que lo hizo en 3 ocasiones, con partidos de playoffs de 30 puntos o más y 10 y más rebotes. Y otro tema. Ganó un partido de playoff Detroit por primera vez en 6,174 días. Dimensionen. Aquellos aficionados de Detroit, cálmense por favor. Pero se acabó la racha. 17 años. 17 años. Sigue un triunfo en playoff. Se acabó. Y 15 partidos, perdón, que era la racha más larga de derrotas en la historia de los playoffs. Porque uno podría decir, bueno, no clasificaron nunca, no, clasificaron varias veces y se fueron barridos. Y varios aficionados de Detroit me están escribiendo diciendo, no, estamos calmados. Esto es parte, asumimos esto. Mira, qué lindo, qué lindo. Bueno, muy buen partido. Una serie que proyecta ser reñida. Detroit está cumpliendo con su promesa y Nueva York
Se tiene que poner las pilas. No va a ser fácil esta primera vuelta.